Muy buenas tardes, feliz noche y mejor mañana también, dependiendo de donde quiera que se encuentren. A todas aquellas personas que nos están acompañando a partir de este momento en América es Noticia, ya comenzando nuestra acostumbrada emisión informativa. El día de hoy, la número 1015 y una emisión arrancando esta semana, y me permiten que voy a acomodar rápidamente la cámara. Una emisión que arrancamos con mucha fuerza, porque se ha movido muchísimo el tema informativo en las últimas 48 horas. Hoy vamos a estar hablando de 4 temas y vamos a tener la mejor compañía posible, y va a estar con nosotros mi querida colega y amiga Gaby Patiño, que debes ya estar por conectarse como de costumbre. Ustedes darle la más cordial bienvenida y pedirles, como siempre, que nos apoyen compartiendo la emisión del día de hoy. Van a la parte inferior derecha y ven una flechita en el caso del Instagram Live y pueden compartir este espacio con sus familiares, con sus amigos, por supuesto aprovechando la oportunidad para llevar a ustedes las informaciones que rondan buena parte de los medios nacionales e internacionales. Hoy tenemos 3 temas dedicados exclusivamente a Venezuela, y el cuarto tema vamos a estar hablando, por supuesto, de Irán y de Estados Unidos. Hay novedades en torno a lo que significó el haber dado de baja al general Soleimani, al jefe de alguna manera las fuerzas Quds de la guerrilla que perteneciente a la teocracia de Teherán. Bueno, de esto también vamos a estar hablando, pero de Venezuela tenemos muchísima tela que cortar. Quiero darle a ustedes la más cordial bienvenida. Me dicen que ya mi querida Gaby Patiño se conectó bien tempranito, estamos apenas arrancando, así que le voy a dar el pase. A ustedes también pedirles que me dejen saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video, y también, pues, por supuesto, que nos dejen saber desde dónde se están conectando. Me dan un segundito, voy a conectar a mi queridísima Gaby Patiño. Desde Miami está Gaby, yo estoy un poco más arriba en Orlando, Florida. Como les digo, ya por supuesto Gaby se va a conectar. Son 4 temas bien interesantes. El primero, para ir adelantando, tiene que ver con el drama de los niños venezolanos y de los grupos armados. Es un tema que hemos venido siguiendo acá en Américas Noticias, que yo particularmente le he dado una fuerza importante, porque hay que entender la magnitud del daño que se le está propinando a Venezuela por parte de no solo del Estado criminal. Por supuesto, el gran responsable es el Estado criminal, pero también entender todos los socios y aliados del Estado criminal que se han hecho del control de prácticamente las 3/4 partes del país. De esto vamos a estar hablando en solo minutos. Por allí, Gaby, te acabo de mandar, dice que pues estoy esperando por tu confirmación. No sé si no la viste. Yo sé que me estás saludando por allí, pero no te veo todavía. Vamos a ver un momentico. Voy a cancelarla y te vuelvo a invitar para que puedas estar desde el principio con nosotros compartiendo. Vamos a ver si ahora sí le llega a mi querida Gaby, o no sé si es que será que tengo yo problemas de conexión. Pero bueno, para ir adelantando mientras Gaby se conecta con nosotros, y déjame saber, Gaby, si te está llegando la invitación, porque pareciera que no. Dices que sigo esperando por ti para que aceptes, pero no sé qué puede estar ocurriendo. Hay varias notas, no solamente en Infobae, que es uno de los medios que principalmente consulto, sino otros medios de comunicación internacionales, que tiene que ver con esta cobertura que le ha dado Fundarredes. Fundarredes es una organización venezolana que se ha encargado de hacerle seguimiento con muchísima valentía, hay que reconocerlo, a los movimientos de la guerrilla en Venezuela. Y cuando digo la guerrilla, realmente debería decir las guerrillas, porque no solamente hablar de la FARC o del ELN, sino también hablar de otras organizaciones criminales internacionales que están en Venezuela. Dice, no le ha llegado la invitación. Vamos a ver qué puede estar pasando por acá. Dice que, Gaby, dice que tú eres, que no puedes conectarte. Vamos a hacer algo, invítame tú a mí. Hazme la solicitud y yo te la acepto. Eso también se puede hacer. Dice, no me llega, entraré de nuevo. Exacto, sal, vuelve a entrar y le das al request para ya yo, una vez que tenga el aviso aquí, te pueda dar el pase para que compartas con nosotros. Pero bueno, continúo adelantando el tema mientras Gaby se logra conectar con nosotros. El hecho es, y vamos a estar hablando de números específicos, hay que entender cómo nuestros niños, nuestros adolescentes venezolanos están siendo captados en sus escuelas. Escúchenlo bien, en sus escuelas por grupos armados colombo-venezolanos y un poco más allá. Esto también lo vamos a estar discutiendo. Ya me llegó, vamos a ver si es la de Gaby. Sí, me llegó ya el request de Gaby. Ahora vamos a ver, ojalá que la podamos tener con nosotros. No sé si es ella, no sé si soy yo, pero bueno. Como les decía,
Funda Redes, y por ahí ya finalmente tenemos a Gaby. No sé si eras tú o yo, pero bueno, lo importante es que ya estamos conectados. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida a tu casa. Hola queridos y a todos tus seguidores, muy buenas tardes, seguidores de Américas Noticias, gracias por estar en sintonía y bueno, un honor como siempre estar contigo. Espero que me escuchen bien, sin mucho Perfecto. eco esta vez. Perfecto, te escuchamos muy bien y por supuesto el honor es nuestro, Gaby. Además porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar, así que espero que esta hora la podamos compartir y la podamos maximizar. Fíjate, Gaby, que estaba conversando mientras tú te conectabas y tú por supuesto lo escuchaste, lo que ha significado este reporte internacional que ha sido cubierto a partir de la denuncia de Fundarredes. Incluso Fundarredes habla de reportes específicos del Departamento de Estado de Estados Unidos que retrata el drama de nuestros niños y jóvenes venezolanos que están siendo reclutados por grupos terroristas, porque si tú le dices a un colombiano promedio que son grupos guerrilleros, pues lo mínimo que puede hacer es quitarte el habla, porque hay que entender que esta gente en efecto son terroristas. Gaby, bienvenida a tu casa. Gracias, Vladimir. Bueno, eso es un tema ya que lleva unos cuantos años, un periodo muy largo, disculpe. Recuerdo que lo tocamos ampliamente también el año pasado en mi programa desde Sí. Chile, cuando yo estaba en Radio Chévere, y muchas personas incluso decían, pero bueno, ya eso es noticia vieja, porque es como del común denominador de la opinión pública, que esto venga ocurriendo con muchísimas alarmas de hace tiempo, pero nadie lo evita, nadie eh, hace algo para que esto pare y es como parte también del drama que vivimos todos los venezolanos. Estas generaciones que están siendo reclutadas se pierden irremediablemente eh, eh, al ser apresadas por todos estos grupos terroristas, todo lo que estamos viviendo en Venezuela. Te escuché también que vamos a tener otros temas, entre ellos también es bien propio abordar el de Irán-Estados Unidos, que Claro. aunque no lo crean, tiene toda la relación también con lo que ocurre en nuestro país. Sí, es básicamente la misma gente, no digo Estados Unidos e Irán, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, al igual que tú, el tema Irán-Venezuela. Pero fíjate que hablando del tema de Fundarredes, y que es propicio que tú lo digas, bueno, sí, es un tema que conocemos, pero hay cifras concretas que nos llevan a una alarma total. ¿Por qué? Por ejemplo, para el 2019, según Fundarredes, en la frontera colombo-venezolana, principalmente en el estado Táchira, que no es el único estado que está tomado por los grupos terroristas y guerrilleros colombianos o colombo-venezolanos, porque ya la cantidad de venezolanos que están metidos ahí es enorme, pues bueno, retrata dice que lograron llegar, no es que los reclutaron a todos, pero sí que lograron llegar a 30.000 niños y jóvenes venezolanos. No es cualquier cosa pensar en una cifra así. Y de esos 30.000, solo para el año 2019, más de 15.000 habrían sido, si no reclutados, ya estarían siendo formados ideológica, política y militarmente para ingresar a unas filas de grupos terroristas y grupos guerrilleros que, pues, por supuesto, ven en esta fila la única opción para poder conseguir comida, para poder conseguir medicina, para poder conseguir algo de recursos, porque es que la desesperación en Venezuela es enorme, Gaby. Cuando yo hablaba de los 3 puntos, leía un artículo que me compartió una de mis productoras, y el título dice, la esperanza por el cambio, hablando de Venezuela, se diluye ante la crisis de servicios y control político. Mientras eso ocurre, la guerrilla, los grupos terroristas se aprovechan para llegar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces habla de un reclutamiento directo o indirecto a través de lo que les digo de la formación, que alcanza al menos unos 15.000 infantes y jóvenes. Y ya te doy la palabra, cierro esta primera parte de esta manera. Habla de 3 puntos clave. Fundarredes destaca. El primer punto, y aquí lo tengo ya establecido, es que la guerrilla venezolana capta a estos niños venezolanos para ingresarlos específicamente en sus filas y meterlos en acciones, pues, de las peores que ustedes se pueden imaginar. Estos grupos irregulares explotan también a nuestros niños en la frontera. Hay que entender todo lo que eso significa. Prostitución, trata, tráfico de órganos, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Y el tercer elemento, Gaby, nuestros niños venezolanos expuestos también a enfrentamientos. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños en la frontera estudian en Colombia. Y estos niños, cuando tratan de pasar, suelen pasar por trochas, no por los puentes oficiales. Cuando pasan por trochas, se encuentran en el medio de enfrentamientos de grupos terroristas, entre ellos ELN, FARC, entre otros, disputándose
el territorio. Así que no es nada sencillo. Además, Fundarred destaca, Gaby, que ya son 17 los estados. Entendamos la magnitud, son 3/4 partes, más de 3/4 partes de los estados en Venezuela que estarían, si no tomados, al menos tendrían campamentos, principalmente del ELN, que ya se calcula hace rato que pasó el 50% de su operatividad de territorio neogranadino de Colombia a Venezuela. Por eso que siempre que hablamos de una, digamos, de lo que siempre pedimos, una intervención militar por parte de los Estados Unidos en Venezuela, y muchísima gente en el pasado, porque cada vez son menos, se exaltaban porque uno estaba pidiendo que invadieran. ¿Quiénes son los que invadieron todo nuestro país? Ahora con estas guerrillas, esos niños que están siendo secuestrados y reclutados son generaciones perdidas, porque además aprenden todo eso desde temprana edad. Y después ese cassette que ya vivimos, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, los 22 años casi 22 años de revolución y chavismo, madurismo en Venezuela, imagínense ustedes un cassette de guerrilla terrorista. Son generaciones perdidas de niños venezolanos, tantos videos que veíamos desde pequeños en el Medio Oriente, cuando a los niños los reclutaban y se hacían parte pues, de cuerpos y organizaciones terroristas. Lo mismo está pasando en el país. Y con mucho dolor, pues, aunque es una situación que ya lleva muchísimo tiempo, nos cuesta enfrentar esta cruda realidad. Está esa situación y también está la situación que no tiene comparación. No sé, me salgo un poquito también del tema porque estoy muy preocupada. Son más cada vez las personas que intentan regresar a Venezuela y que son confinadas en una suerte de campos de concentración donde solamente le dan una comida al día. Denuncian que no sé cómo realmente, porque no me consta, yo no he ido a cubrir la zona, pero mediante videos que hemos visto, gracias a Dios siempre hay alguien grabando y se hacen virales. Muchos incluso reportan que no tienen COVID, que han buscado la manera de hacerse pruebas y que ni siquiera están enfermos y están presos y reclutados allí prácticamente en una suerte de campos de concentración solo por querer retornar a Venezuela. Y siempre lo digo, ¿cómo será la desesperación de desandar el camino andado? Después de 3 días, 4 días, una semana, un mes, no sé cuánta gente se fue caminando y quedó literalmente en el camino, en parajes colombianos, porque las temperaturas eran muy bajas, todas las necesidades. Yo publiqué en estos días un video de unos cubanos que lograron llegar a las costas de Florida, acá, de balseros, y muchas personas de Venezuela manifestaban, uno, su alegría, porque estas personas lo habían alcanzado, habían llegado para acá, y otras personas decían, qué triste, y es que sí, qué triste, porque ya estamos, no hay ninguna diferencia, un balsero cubano que tiene que arriesgar su vida y poder rezar por llegar acá a Estados Unidos de esa manera, y las personas que tuvieron que salir caminando, sí, tuvieron que regresarse a su casa. Imagínense el desespero por el cual estaban pasando en Colombia, en Ecuador, en Perú, en otros países, cuando decidieron retornar a Venezuela. En el estado Zulia, hoy la noticia, Vladimir, hemos dado un retroceso importante porque de verdad todas las noticias hoy son concernientes nuevamente al coronavirus. Las cifras a nivel mundial, aparte de eso, la mitad de las cifras pertenecientes a Estados Unidos. Y me voy nuevamente a Venezuela. Ahora sí ya no están escondiendo el COVID, porque ahora hay una cuarentena radical, como lo dice Maduro, y solamente en el estado Zulia, en un hospital, hay 900 personas privadas de libertad. Es decir, es mejor. Yo no sé qué más puede vivir el venezolano. Es decir, ahora tener COVID-19 en Venezuela, ahora no, desde que comenzó la pandemia. Pero ahora se conocen estos casos. Omar Prieto, que es un delincuente, gobernador usurpador del estado Zulia, de mi estado, salió diciendo hoy que todo el peso de la ley le va a caer a las personas que se han fugado, y con toda la razón, porque ahora eres visto como un delincuente. Es decir, tienes más miedo que te dé COVID y que te metan preso prácticamente en un hospital o quién sabe dónde, porque te ven como sarna, en vez de porque no hay nada con qué curarte. Entonces no, mejor te tienen aislado. Ahora es peor que te dé COVID en Venezuela que cualquier otra cosa. Sí, algo interesante que justamente a partir de lo que tú estás comentando es que si las cifras del estado criminal sobre el tema del COVID son reales, Omar Prieto, el Zulia o cualquier otro estado de Venezuela no debería preocuparse, porque es que según la dictadura en Venezuela, el índice de mortalidad está por debajo del 1%, no hay país que tenga esta cifra.
No tiene ningún sentido, 0,84% en términos de índice de mortalidad, algo que absolutamente nadie cree. Insistimos, y ya lo habíamos advertido en tu programa, Gaby, habíamos dicho, definitivamente el COVID va a ser utilizado simplemente como una nueva herramienta de control político y social para evitar que se haya cualquier iniciativa de salir a la calle, que la gente siga viviendo con normalidad, porque les digo, es parte del juego psicológico que colocan. Hoy nos ponen a hablar del coronavirus, mañana nos ponen a hablar quién sabe otra cosa. Y es algo que es muy triste que está pasando y que insistimos y uniendo una cosa con la otra. Seguramente los que me acompañan o nos acompañan desde el Táchira o desde Bolívar o desde Amazonas o desde Apure o desde el Zulia saben que mientras estamos hablando del coronavirus, entre los carteles de la droga como el cartel de Sinaloa y los grupos como el ELN y como la FARC se están repartiendo en nuestro territorio. Y tú dijiste algo muy inteligente y muy interesante que tiene que ver con la entrega, en efecto, de nuestra nación. El haber, como Estado criminal, haberse asociado con grupos terroristas internacionales y no solamente asociarse para generar recursos, sino parte de la asociación es entregarle cuotas de tierra a estas organizaciones, ya es en sí traición a la patria. En términos generales, es una traición en el peor de los términos habidos, digamos, en este tema. Entonces, uniendo una cosa con la otra, entender, por ejemplo, el drama del agua, esto de esta famosa cueva que está en plena ciudad capital, ustedes ya, seguramente ya tú lo habrás visto, Gaby, es un lugar que trataron de abrir un túnel, creo que cerca de Caricuao, si mal no recuerdo, y resulta que este túnel se inundó por agua de manantial. Ahora resulta que los vecinos están yendo para allá, están tratando de construir tuberías en la ciudad capital. Entonces, esto demuestra un poco el drama de lo que estamos viviendo, el tema de la gasolina. Pero yo sé que ustedes van a decir, bueno, esta gente otra vez viene a hablar de exactamente lo mismo. Entonces, fíjate, tú hablas del tema del COVID y hay algo que quiero compartir contigo y con todos los que están conectados en este momento. Hace unas horas me escribió un estudiante de sexto año de universidad de la carrera de medicina de Barquisimeto, el estado Lara. No recuerdo el nombre de la universidad, tengo mala memoria, lo pudiera tratar de buscar acá. De hecho, lo voy a buscar mientras conversamos. Entonces, el hecho está en que ustedes saben que, bueno, apoyamos a Wilferson, pero dijimos, nosotros tenemos que seguir apoyando a más personas. Y ya tenemos a la próxima, ya no es una persona, sino que son 40 estudiantes que vamos a apoyar. Y necesito tu apoyo también, Gaby, con este tema. Yo les explico un poco qué es lo que está pasando. Y hablando del coronavirus, insisto, fíjense, si el Estado criminal dice, para que vean cómo es la mentira del Estado criminal, si el Estado criminal dice que en Venezuela menos del 1% muere a causa del coronavirus, ¿ok? Debemos asumir dos cosas, siempre lo he dicho. O es que somos superiores genéticamente, cosa que no es verdad. Es cosa que es totalmente incierta, imposible además, porque ni siquiera contamos con los recursos, con la comida, con todo lo que deberíamos contar para estar bien, ¿cierto? O lo segundo, tenemos un sistema de salud impecable. Bueno, les leo. Sexto año de medicina a la Universidad Experimental de los Llanos, Rómulo Gallegos. Y me cuentan lo siguiente. Ellos se encuentran en Barquisimeto haciendo sus clínicas en el Hospital Militar José Ángel Álamo. A ellos les faltan 4 meses para graduarse. 40 médicos, señores. La cantidad de médicos que salieron del país. Imagínense lo que cuesta producir 40 médicos en Venezuela. Los tenemos acá. Bueno, les están exigiendo que ellos se incorporen, porque por el coronavirus y por la escasez de recursos, los mandaron a su casa, pero les están diciendo ya, o se gradúan o no se gradúan. Y es problema de ustedes si lo logran. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que traer lentes de seguridad, escudos faciales, tapabocas, batas desechables, guantes desechables y antibacteriales por galón. Ni siquiera eso lo tiene un hospital. Ahora, ¿ustedes van a creer? Vladimir, te atajo rápidamente. Hace un mes Sí. yo expuse un reportaje donde se señalaba, lo hizo mi querido amigo Luis Alejandro Laya, desde Caracas, por cierto, en el hospital, en el Pedro Carreño, la gente se lava las manos con la gotica del agua del aire acondicionado que cae. No, El aire acondicionado, sí, produce agua porque, bueno, gotea cuando tiene mucho tiempo prendido. Con esa agua se lavaban las manos y le decían a la gente que se llevara agua en pipotes, en botellas, para bajar la cadena de los baños. Gente que iba a ser operada, que iba a ser hospitalizada, que iba a pasar allí.
que se llevara agua de tu casa, así que no me extraña nada lo que me estás Claro, diciendo, y fíjate qué bueno que tú lo dices, porque yo les quiero pedir a ustedes, ya tenemos casi 120 personas conectadas, con Gaby conmigo somos, sí, ya las 120. Yo necesito o necesitamos pensar en el futuro de Venezuela. Ya basta en hablar o en pensar que es que uno puede ayudar solamente compartiendo una publicación. No tenemos que arruinarnos para ayudar a la gente. Podemos buscar apoyo, así sea $1, pero créanme, podemos buscar apoyo. Fíjense que me dice esta chica, me dice, 40 estudiantes, como les decía, ¿qué necesitan? 40 protectores faciales, 40 lentes de protección, tapabocas descartables, como mínimo 4.000 tapabocas. Habla de batas descartables o batas que se puedan lavar. Vamos a mandar esto. Vamos a montarnos ahora una campaña, porque resulta que así como Wilferson, el futuro del periodismo en Venezuela, aquí tenemos el futuro de los hospitales en Venezuela, aquí tenemos el futuro de nuestros médicos que van a curar a nuestros familiares. Entonces vamos a ir de la palabra a la acción, ¿cierto? De la declaración a la acción concreta. Entonces ya saben, esta es la próxima campaña en la que nos vamos a montar, vamos a conseguir esos recursos ya, vamos a mandarlos para allá y vamos a creer que ellos van a hacer un gran trabajo y por supuesto se van a convertir en nuestros médicos y jóvenes, que a futuro los vamos a tener y esperamos, por supuesto, que a partir del apoyo de todos nosotros siempre les cambie la vida. Porque una de las cosas que también me preocupa, Gaby, no solamente el enviar por enviar, no es para que esos chicos se gradúen, sino para que entiendan también que el tema humano está por encima de todo lo demás. Hasta nuestros médicos tienen que cambiar la manera de ser, porque a cuántos no nos pasó ver a un médico pesetero, un médico que no le importaba lo que pasaba alrededor, porque tampoco es que estamos hablando que somos José Gregorio Hernández. Estoy hablando de una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, tenemos que aprender y uno aprende con el ejemplo. Y el ejemplo es este. Hey, son 40 médicos, vamos a ayudarlos a que se gradúen. Pero hey, recuerden que esos seres humanos que los están ayudando ahora, porque no son solo venezolanos, lo están haciendo de una manera desinteresada. Muchos de ellos no están en Venezuela. Y ni siquiera, seguramente, serán vistos nunca en su vida por alguno de ustedes, de los médicos, pero aún así están construyendo futuro. Yo creo que si lo hacemos de esta manera, Gaby, cuidado y si terminamos cambiando el país, ¿sabes? Cuidado y si lo hacemos. Amén. No sé qué opinas tú. Amén. Excelente iniciativa, por supuesto cuenta conmigo para llevar a cabo absolutamente todo. Tenemos que ponernos de acuerdo y cada uno de nosotros dar un granito de arena. Obviamente, esto no solo podemos exigir a las personas que están dentro de Venezuela, aunque hay todavía personas que tienen algún poder adquisitivo, o empresarios, porque, bueno, a lo largo de los años tomaron previsiones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo estamos hablando de la diáspora venezolana y como tú dices, no nos vamos a arruinar, y entre todos lo vamos a lograr. Así que bueno, cuenta conmigo como siempre y pues manos a la obra. Claro, claro que por sí. Aquí, por supuesto, todos están apoyando la iniciativa. Claro, y es que yo lo sabía, porque es que así lo hicieron con Wilferson. Fíjense ustedes que cuando tuve ese contacto con Wilferson en su programa aniversario, yo se lo ofrecía a título propio. Y resulta que la inmensa mayoría vino de las manos de ustedes, sin que se les pidiera. Entonces me di cuenta que, por supuesto, hay gente que quiere llegar un poco más allá. E insisto, yo no estoy diciendo que nos vayamos a arruinar, es que no podemos. Todos somos inmigrantes, todos sabemos lo que nos cuesta comprar un litro de leche o comprar un queso, comprar un pan. Sabemos lo que cuesta esto, sabemos lo que cuesta llenar un tanque de gasolina. Sin embargo, entendemos que estamos afuera porque nuestro país fue destruido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reconstruirlo? Aunque sea de a poquito, no importa, aunque sea de a poquito. Ahora, peor aún, Gaby, cuando nosotros nos estamos poniendo de acuerdo, y por cierto, gracias a todos porque sé que están compartiendo el programa, nos estamos poniendo de acuerdo para hacer cosas buenas, pero resulta que el día de mañana, y aquí vamos al segundo tema, Gaby, el día de mañana, en la Corte Penal Internacional, Guyana discute nada más y nada menos que prácticamente, una querella, por supuesto, pero prácticamente la toma del territorio en reclamación. Prácticamente está perdido. Una de las zonas más ricas del continente americano, Gaby, tanto que el Estado criminal venezolano habló de identidad nacional y de cuidar la geografía y de evitar invasión y de todo lo que ustedes quieran. Mañana, 30 de junio, se discute en la Corte Penal Internacional una querella que todo parece indicar
que se la va a llevar en el bolsillo Guyana. Que por cierto, Guyana es el país número 1 en crecimiento económico de todo el continente. Es la promesa del siglo. Se le dice así, acá en el continente. Hecho los locos. Nadie sabe nada de ellos. Bueno, esta gente está haciendo todo el billete del mundo. ¿Y saben qué están explotando? 3 cosas que tenemos nosotros en Venezuela y 3 cosas que están en nuestro territorio en reclamación, pero gracias a Chávez y a Maduro lo perdimos. Oro, diamante y petróleo. Y fíjense, ya te doy la palabra. Me parece interesantísimo. La manera en cómo abordaban los medios este tema era básicamente que el chavismo, y lo cito textualmente de Infobae también, decía, el chavismo cambió la fidelidad política por el Esequibo y ya le ha llegado la factura. Imagínate, Gaby, que en estos 20 años esta gente ha explotado 6 yacimientos de oro y de diamante en una zona que no se puede tocar. Es decir, Venezuela tenía todo el derecho a salir a defender esa zona porque estaban en una zona de reclamación explotando recursos que hasta el momento no son ni guyaneses ni venezolanos, ¿cierto? Sí. ¿Qué hicieron? Nada. Aguas profundas. Han intentado ya explotar en aguas profundas petróleo en zona de reclamación. No lo han logrado hasta ahora, pero sí comenzaron a explotar petróleo en suelo en reclamación. Ya tienen contratos 1.000 millonarios con Exxon, con Chevron, con Repsol GPS, con todos ellos. YPF, perdón. Entonces, una explotación petrolífera, y acá tengo un dato muy curioso, Gaby. Y es que en el 2013, Maduro se montó en un avión y aterrizó ya en Georgetown, en la capital de Guyana. Cuando él aterriza en la capital de Guyana, todos esperaban a que dijera algo. Es como cuando ustedes ven que Trump se reúne con Kim Jong-un y aunque le da una manito en la espalda, dice lo que tiene que decir. Bueno, se esperaba que al menos en la declaración escrita o en la oral se refiriera al tema. Él no se refirió. Una vez que él no se refirió, ellos además lo toman como prueba para decir, ya Venezuela no está interesado en cuidar ese territorio. Ese territorio le pertenece a los guyaneses. Así que temo decirle a aquellos que son venezolanos, señores, perdimos el Esequibo. Perdimos por lo menos un 20% de un territorio que ciertamente no lo pudimos aprovechar ni disfrutar nunca. Pero créanme, hubiésemos podido conseguir ese espacio y hoy sería una realidad bastante distinta a la que estamos viendo ahora. Gaby. Sí, hay una gente que siempre ha demostrado que odia a los venezolanos y que realmente odian al país y que lo único que quieren es sacar provecho. Es Maduro, que recordemos una vez más, y bueno, con mucho respeto para los colombianos, y eso no quiere decir que es un insulto que sea colombiano, pero ni siquiera es venezolano, odia a Venezuela, es un plan macabro, como tú lo dices desde Chávez. Fue un tema además que se ha tocado de 1000 en 100 y que ha quedado así por parte de lo que uno ingenuamente podría nombrar como una desidia, pero es que es todo un plan para sacarle provecho, solamente en el momento que hay que sacarle provecho por parte de este régimen aniquilador de todo y que simplemente entregaron eso y no les importó más. Por allá, la última que creo que hizo una declaración hace poco fue María Corina también con lo del Esequibo y allí quedó. No se dijo más nada. Bueno, por supuesto, ¿qué te puedo decir de todo lo que estamos hablando? Siempre son malas noticias, siempre es algo por lo que sentirnos mal, pero de verdadita, como dice uno, es una tragedia que no acaba por todos los flancos, por todos lados. Y me parece tan buena tu iniciativa, porque estamos hablando del Esequibo, pero es que si vamos a esperar a que se vaya Maduro, a que se vayan los terroristas, que Venezuela sea libre realmente y no vamos a hacer nada, sino que nos vamos a quedar esperando, pues posiblemente no lo veamos. Entonces, como tú dices, una posibilidad de ir reconstruyendo nuestro país y de ir sembrando nuevamente los valores que hemos perdido, porque de eso se trata, de valores, de sensibilidad, de que a la gente le importe, le duela su país, pues debemos unirnos entonces poco a poco a esta campaña de buenas cosas y de ayudar a las personas que sí lo requieren para el futuro, sean médicos, sean de otra profesión, sean futuros periodistas, como fue el caso de Wilferson, etcétera. Y gracias a Dios que contamos entonces con unos seguidores, con unas redes sociales para que se multipliquen.
Yo siempre les he dicho que cómo no, que qué lindo usar las redes sociales para la vida personal, pero también tenemos que ser conscientes que nadie nos va a ayudar, a nadie más le duele Venezuela que a nosotros, que a los venezolanos. El mundo está plagado de problemas, la gente está muy mal, además todo el tiempo lo corroboro, cada vez que me levanto veo las noticias, cosas que suceden aquí mismo en Estados Unidos, de verdad que la gente está, el mundo está de cabeza. Entonces vamos Sí. nosotros con el problema que más nos aqueja ahora mismo, que es Venezuela, que además nos separa todo el tiempo de nuestra familia, que no podemos ver, vamos a hacer algo por la gente que está ahí. Ahora, fíjate que aquí voy a meterle polémica, porque voy a hablar de una persona muy polémica, pero voy a ser más polémico que ella. Voy a hablar de Patricia Poleo. Vale. Y ojalá que Wilferson no esté conectado con nosotros en este momento. Pero seguramente a él y a Patricia Poleo le va a llegar. Yo, pues por supuesto, respeto el trabajo de Patricia. Muchas veces reviso lo que ella habla. Muchas veces no estoy de acuerdo, otras veces sí. Pero yo quiero hablar, digo Patricia, pero yo quiero que cuando hable de ella, pensemos en los periodistas o los influencers o los que tienen capacidad, como tú decías, a través de las redes para hacer algo, ¿ok? Hay un tema de insensibilidad, a mi modo de ver. A ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, de insensibilidad. Y nos pasa también a los que estamos afuera. Patricia entrevistó, Wilferson le escribió y ella lo entrevistó, compartió con él en su programa. Muy bueno que lo haya hecho. Genial, se le aplaude, se le agradece. Muy bueno que lo haya hecho. En esa entrevista, Gaby, y todos los que están conectados, ella, bueno, ya lo ve con mucho cariño, le da unos consejos, le dice varias cosas. Y en una de esas le dice, yo voy a hablar con mi equipo de producción para que te manden un taco del micrófono, un taco de esto, con el nombre de tu programa. Y yo decía, yo no sé si es que ella tiene la información de qué era lo que él iba a recibir, creo que no, pero yo decía, parecía que no. Yo decía, ¿qué taco le vas a mandar para qué micrófono? ¿Me explico? Tú no te estás Obvio. dando cuenta, no te estás dando cuenta que no se trata de un tema de imagen o de ver con qué cosita puedo ayudar a qué o a quién. Muchas veces nos pasa, ¿sabes? Veo que hay personas que tienen una capacidad para influir a través de las redes sociales enorme y no lo hacen. Y no lo hacen o porque no quieren o porque no tienen esa chispa de quererlo hacer, no sé, esa iniciativa, pero también a veces porque me doy cuenta que detrás de las redes lo que hay es un tema de branding personal y se acabó, ¿me explico? No hay un tema Tal real cual. de querer ayudar, un tema de branding personal. Entonces Tal yo la veía cual. diciéndole, te voy a mandar un taco con el logo de tu programa. Yo decía, ¿y dónde se lo va a poner? ¿En la cabeza? ¿Se lo va a guindar en un oído o en una oreja? Perdón. ¿O qué? Entonces, nos pasa. Nosotros tenemos la capacidad, Gaby, y ni tú ni yo somos grandes en términos digamos, de seguidores y de años haciendo esto, no lo somos. Humildemente, hasta donde podemos llegar, hacemos lo que podemos hacer. Pero hay gente que tiene Así es. millones de seguidores y no mueve un dedo. Y se la pasan rasgándose las vestiduras hablando de Venezuela. Pero es que los tipos ni sudan una gota de sudor ni de lágrimas para ayudar. Y no. Totalmente de acuerdo, Vladimir, totalmente. Y como eso, además de ese caso que estás nombrando, decepciones con muchas personas que hacen como un bien general a través de sus cuentas, pero realmente cuando tú le escribes para algo que es significativo o buscas solidaridad, yo no quise hacer un drama, pero yo de verdad me sentía muy mal la semana pasada en tu programa. Yo lo comenté con la situación de mis compañeros, quienes ya no fueron liberados, porque casa por cárcel Exacto. y un montón de años y no pueden tuitear, no pueden, es decir, los castraron en vida, ellos no pueden relacionarse por las redes sociales ni nada, y solamente por ser periodistas injustamente acusados. Y por eso fui muy fuerte el Día del Periodista en mi Instagram, dije nada que celebrar, me negué. Sí. De hecho, después me dio cosita porque muchísima gente me quería felicitar y lo disfrazaban como para no decir feliz día. Después me sentí mal porque yo dije, Dios mío, claro que si me quieren felicitar, me Sí. pueden felicitar. Pero mucha gente me decía, yo sé, nada que celebrar, pero bueno, Gaby, te queremos, qué sé yo. Pero a lo que voy, lo vi hasta con con nuestro gremio, muy poca solidaridad, pero increíble. Te puedo decir el nombre de personas
famosas que tienen poder, Claro. que solamente con una publicación podían hacer una campaña para que en tiempo récord estos periodistas no estuvieran 4 o 5 días. O bueno, quién sabe, a lo mejor se hubieran estado, porque el régimen es capaz de eso y mucho más, pero tú sabes, me identifico totalmente con lo que estás diciendo porque lo veo por la parte en cuanto a bienes y servicios que pueden dar más y hacer más por Venezuela, como por la parte de la sensibilidad y la solidaridad y la credibilidad, ni hablar. Creo que hemos vivido un mes bastante con muchas bombas y muchas sorpresas de cuando siempre yo digo caras vemos y corazones no sabemos. Así También. es, pero fíjate Gaby que algo importante y por supuesto si tienes cerca tu teléfono también podemos incorporar comentarios, ¿no?, de nuestra gente, pero una cosa que quiero destacar es lo siguiente, están escribiendo por supuesto y dicen, bueno, sí, perdimos el Esequibo, perdimos Venezuela, perdimos esto, perdimos lo otro. Miren, hay un país que yo admiro mucho y es Israel. Israel, esta nación que no tiene más de que será 70 años, poco, casi 80 años tendrá, de fundada, de manera formal, se fundó sobre un desierto. Ahí no había, pero ni un chivo para comérselo. Ahí no había nada. Solo había pobreza, no había absolutamente nada. Hoy día Israel es uno de los países más prósperos y estables y poderosos del mundo. Japón, 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Hoy día Japón es uno de los países más poderosos del mundo. Y Alemania, cómo manejaron el COVID. Claro, bueno, por supuesto. Alemania vivió 2 grandes fracasos en su historia. Y el peor, el de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el azote del comunismo en Alemania. Hasta hace nada. Y miren lo que es Alemania hoy en día. ¿A dónde voy? Miren, a estas alturas, a mí me importa un bledo. Y va a sonar, bueno, lo que ustedes quieran, que me quiten la mitad del país. No me importa el territorio. Lo que me importa es su gente. Nosotros podemos hacer de un cuarto de Venezuela una potencia mundial. Y no estoy diciendo tontería, ni estoy diciendo naif, ni nada por el estilo. Hay ejemplos, y se los acabo de dar. Esta gente no era marciano, ni llegaron con una sabiduría extraterrestre o lo que fuera, no. Esta gente llegó, después de llevar tanto golpe, con una conciencia tal, que hoy en día, después de haber pasado igual casi 80 años de la Segunda Guerra Mundial, el eslogan, la frase de los judíos es nunca olvidar, nunca. Y lo recuerdan día a día. Ustedes van a Alemania, y seguramente habrá alguien de Alemania y me dará la razón. Cuando fui, me tocó vivir eso. Ustedes estaban, o en alguna parte de Francia también, pero principalmente en Alemania, y ustedes veían una catedral llena de tiros, huecos de los tiros. O ibas por una calle normal en alguna ciudad de Alemania y veías un búnker nazi, y tú preguntabas, ¿pero qué hace estas cosas aquí después de tantos años? Es que aquí no podemos olvidar la vergüenza de haber vivido lo que nos tocó vivir y culpándose los alemanes. Entonces los alemanes agarraron, prohibieron el nazismo por ley. Si usted sale con una esvástica, usted va preso, señor. Si usted profesa principio del nazismo, usted va preso. Es decir, esta gente tiene ese recuerdo 80 años después, bien metido en la cabeza. Entonces, en Venezuela, señores, el PSUV, hay que aplicar la misma. El comunismo hay que aplicar lo mismo. Pero no solamente hablar del PSUV y del comunismo. También vuelvo al punto de entender que esta gente tuvo que reconstruir su vida sin ninguna riqueza, sin petróleo bajo el suelo, sin oro donde sacarlo, sin una mata de mango que estuviese por ahí para comerse un manguito. O sea, a esta gente le tocó arrancar literalmente de cero, ni siquiera de cero, a -1000, porque tuvieron que sacar de los escombros los cadáveres de los familiares. Después vino la peste, después vino todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero llegaron a un punto superior en términos sociales, en términos espirituales, en términos de valores, que es lo que tú dices. Entonces, vuelvo al punto de las campañas que ahora nos estamos montando a hacer. Gaby, sí, uno puede no influir en nadie. Vamos a asumir, bueno, no importa. Es que ¿qué hace un chico en el Zulia que tiene 16 años y que quiere ser periodista y sueña con ser periodista? ¿Qué tanto puede hacer él? Bueno, el niño ya llega a 25.000 personas.
y tiene 16 años. Bueno, ¿qué tanto pueden hacer 40 médicos que están estudiando ya en Apure, por decir algo? Tal cual. Bueno, multipliquen esos médicos por 20 o 30 años de ejercicio profesional, por 10 pacientes que vean diarios y van a decir, oh, wow, esta cosa es a big deal, como dicen acá. Entonces, entendamos, hay que comenzar a construir. ¿Usted quiere volver a su país? Bueno, comience a aportar. ¿Usted quiere que así no vuelva a su país, que su país sea un lugar próspero, limpio, sano para sus familiares, para sus amigos? Pues bueno, vamos a comenzarlo a hacer. ¿O es que nos vamos a quedar aquí solamente lapidándonos y haciéndonos daño, hablando solamente de lo que hace mal el Estado criminal? Ya lo sabemos, Gaby. Es así. El ejemplo de Wilferson es el mejor que has podido dar. Es así. Él empezó con un sueño que mucha gente, seguramente, como a cada uno de nosotros también en nuestras edades, tendríamos algún sueño y siempre la gente decía, pero bueno, tú estás loca. ¿Qué vas a lograr con eso? Tan ridícula o tan tonto o qué iluso. Y sin embargo lo ha ido logrando porque es así. Lo que el ser humano, lo que se propone, lo que sueña, lo que cree, si lo se empeña y se enfoca, no hay nada que lo tumbe. Y si todos fuera del país, que ya somos millones, hiciéramos y pensáramos de forma parecida, porque de forma igual no podemos pensar, pero de forma parecida, y nos trazáramos un objetivo como tú lo dices, pues el país iría cambiando a pesar de esta gente. Cambiaría, Gaby. Mira, tú te acuerdas, tú eres muy joven, pero tú te acuerdas las botas Lowland. Gracias por eso, querido, que siempre me lo dices. Pero sí te acuerdas de las botas La de Lowland. los militares, sí. No, no, militares no, eran botas vaqueras, había de todo tipo. Ustedes, seguramente habrá más de una persona que nos acompaña hoy que se acuerda de las botas Lowland. Una botas hecha 100% en Venezuela, Gaby. 100%. Yo recuerdo, yo vivía en Puerto Ordaz, pero iba a Caracas y eso estaba cerca, si mal no recuerdo, por Sabana Grande o Plaza Venezuela, e iba para allá y el sueño era usar unas botas Lowland, por lo menos en mi caso, tal vez porque... Oh my God, yo no sabía eso. Dice no vaquera, justamente. Bueno, tú vienes de Zulia, ¿no? Tú vives en otro tipo de capital. Nosotros los pueblerinos nos gustaba montar nuestras boticas Lowland. Y bueno, pues por supuesto una que otra cosa. Me dicen, tú eres viejísimo. Pero bueno, el cuento está en que ustedes saben qué tenemos que comenzar a hacer nosotros. En Venezuela no hay producción, ¿cierto? No hay producción por muchas razones, pero por ahí dicen yo tuve una. Mi papá las usaba, dicen, o sea que estoy viejo, definitivamente. Pero el cuento está, Puente Hierro, correcto, era Puente Hierro. A donde voy, y nos dicen, la fábrica estaba en Santa Rosalía. Fíjate que yo no soy el único viejo, hay varios que saben de lo que estoy hablando. Botas venezolanas, Gaby. Y la gente los ¡ay, qué horror! Perdóname. Me tenías que haber dicho eso antes del programa. No, yo no sabía. Tranquila, tú eres una chama, así que no te preocupes. El cuento está, insisto, el cuento está en que ustedes saben por qué Alemania llegó a donde llegó y hoy día Alemania es la que mantiene la Unión Europea, que por cierto, la Unión Europea acaba de sancionar a 11 nuevos funcionarios del Estado criminal venezolano, incluyendo, gracias a Dios, a Luis Parra, que ahí tomo y rescato lo que dice Carla Angola. ¿Esto va a tumbar a Maduro? No. Pero si ellos hubiesen sancionado a Parra antes, cuando ya se sabía que él era parte de la operación Alacrán, él no hubiese ido a Europa a hacer el lobby para que no metieran preso a Alex Saab y para que lo tuvieran libre de radar. Y como tú lo dijiste y lo recalcaste la semana pasada, todavía más imperdonable que Almagro se haya reunido con él. Claro, es totalmente. Entonces, pero fíjate, volviendo al tema de las botas Lowland, preciosa esa bota, eso fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque no fuimos lo suficientemente fuertes y funcionales en términos culturales. Y eran unas botas, Gaby, que todavía el que las tiene puede tener 40 años con la bota y siguen iguales. Una cuestión que yo nunca me había visto unas botas de tal calidad. ¿A dónde voy? Los alemanes llegaron a un eslogan y un leitmotiv que se lo metieron en la cabeza. Y yo como que voy a comenzar a hablar con todos mis amigos periodistas para que nos montemos en esta campaña. Compra productos venezolanos. Pero es que en Venezuela no hay producción. Bueno, si usted conoce a alguien que hace 10 camisitas a la semana, usted vaya y cómprele una de las 10 camisitas venezolanas. Y el próximo mes serán 20. Y el de arriba serán 30. Tenemos que crear nuestro propio espacio. Ya basta. Vamos a tener que dejar a la política que se vaya donde mejor le parezca. Pero vamos a tener me identifico totalmente porque cuando yo renuncié a Venevisión, que me fui para mi casa deprimida, saqué una línea de accesorios y esa línea de accesorios aún la tengo conmigo ya 7, 8 años después, todavía pasó obviamente Venezuela, después Chile,
ahora acá, y bueno, la razón por la que no la dejé en Venezuela es porque la hago yo misma a mano, no tuve Sí. nunca nadie a quien dejar o en quien relegar, pero maravilloso, me pongo yo como, o sea, yo misma me pongo en ese puesto, en esos Bueno, zapatos que tú estás diciendo. y a eso voy, Claro, es decir, es comprar tus accesorios, es comprar las iniciativas de tantos empresarios venezolanos y emprendedores venezolanos que se están muriendo de hambre y que se les están viendo mal. Y yo no estoy pensando solo en el ahora para ayudarlos, entendamos, no es, yo les decía, hay que tener cuidado cuando uno cree en la dádiva y en la caridad, desde el punto de vista de la lástima. sí, No es lástima. Cuando hablamos de estos 40 médicos que se van a graduar, eso no es lástima, es una inversión, señores. El Estado criminal correcto. apuesta al fracaso, yo apuesto a la victoria. ¿Y cómo lo apuesto? Ayudando a estos tipos a que se gradúen y que puedan curar a 200.000 personas en su vida profesional. Ese es el punto, inversión. Yo quiero que esas botas Lowland renazcan otra vez en Venezuela y las voy a comprar. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero comprarme un zapato que me cueste $15 hecho en Venezuela y que me dure 30 años. Es un tema de inversión. Correcto. Ya basta de pensar en la lástima. Tenemos que dejar de tenernos lástima para comenzar a valorarnos como lo que vamos a hacer, no como lo que somos, como lo que vamos a hacer. Ahí es donde está la clave. Amén. Amén. Ahora, Amén, que así sea. Vamos a echarle pichón absolutamente todos. Tenemos que estar unidos, todos los venezolanos, dice Portegas. Por ahí está dando una noticia Sonia que Maduro le dio 72 horas sí, a la embajada. al embajador, al representante de la Unión Europea en Venezuela. Sí, Bueno, y eso se sabe, ¿no? Eso se sabe lo que iba a esperaba. ocurrir. Y Exactamente. qué decir, en Venezuela igual los embajadores ya no tienen prácticamente capacidad de hacer absolutamente nada. Y mientras tanto, algo interesante, y estamos saliendo y volvemos a entrar y volvemos a salir. Por ahí nos dice, nuestro país era grande. Alguien por ahí escribía que voy a buscarlo, quiero buscarlo, me voy a tener un momentico, hablan de resiliencia aquí. Iván al oso dice, tú tienes razón, pero la gente no cree en lo nuestro. Yo te voy a decir, Iván, eso es parcialmente cierto lo que tú dices. Hay un video que a mí me encanta. Salía un muchacho muy flaco, como cuando yo era joven. No sé si, por cierto, vieron mi TBT del jueves pasado, cuando salía cantando. No Una sé si tú lo viste. belleza. Hace un video Una muy viejo, ¿no? belleza. Estaba Cuando usaba las bonito Lowland. también. Sí, es bonito, pero en esta época ya tenías el estilacho. Él es bueno. Y entonces el tema es, salía un muchacho flaco, muy loco, bailando como un loco en un concierto sin camisa, como si fuera un Woodstock más moderno, bailando como un loco. Entonces habla de la importancia del seguidor, no solamente el líder, sino que el líder no existe si no existe el seguidor o los seguidores. Entonces salía el muchacho bailando, todo el mundo se burlaba de él. De pronto viene un gordito y ese gordito atrás comenzó a bailar con el muchacho loco, porque hasta ese momento era un loco. Al rato, después de que estaba el gordito, que fue la importancia del primer seguidor, después de ese gordito, que por cierto, en mi caso, yo soy el flaco loco, y yo diría que mi gordito, digamos, para el caso de Wilferson fue Arsenia Prieto, que es una mujer que siempre me ha acompañado en mis programas y que yo terminé la transmisión, me dijo, te estoy mandando $50 para que tú le compres las cosas a este chico, sin yo pedírselo. Esa es la gente que yo quiero. Entonces, ¿ustedes saben qué pasó? Claro. Ella llegó este gordito, comenzó a bailar, después de él entraron 2 más, 4 más, 6 más, y la gente que estaba allí sin creer comenzó a levantarse y se convirtió en la mega fiesta del año, y llegó un momento que el líder desaparece, ya no se ve, cuando ya la masa se hace un movimiento total. Así pasa con las iniciativas sociales. Puede que no Y para creamos. un ejemplo real, y para un ejemplo real de aquellas personas que no tienen que ser de nuestra edad, sino porque yo creo que no tiene tantos años que desapareció. ¿Recuerdas César Augusto de Polar? Sí. César Augusto fue un personaje, un flaco. Es que me estabas diciendo lo del flaco. Yo me imaginaba a César Augusto en las campañas que hizo Polar para la Polar Pilsen, y era excelente. Y Lo que no pasa, es cierto que la gente no apoya lo nuestro, sino que lo nuestro se ha ido devaluando, y es también por nuestra misma autoestima. Tenemos el autoestima golpeada, entonces un producto que saquemos debe ser, en estos tiempos paupérrimos, debe ser malo, es lo que la gente piensa. Pero es así, tú le das la oportunidad una vez y lo sigue uno, lo sigue dos y lo sigue tres, y es como dice, se pierde de vista el líder. sí, y eso es lo importante. Ahí es donde está la clave. Entonces, definitivamente sí se puede hacer. Por ahí nos dice Marta Colomina, sería interesante. Sí, yo le puedo escribir a Marta.
Por ahí nos dice, a ver, Daya Borrero dice, uno comienza a creer en lo nuestro cuando salimos de Venezuela. Hace como 8 años le pedí a mi papá que me enviara más Lowland y siento mucho orgullo de conservarla. Y tienes otra persona que por supuesto también lo hace. Entonces, bueno, cuento corto, porque ya lo que nos quedan son 10 minutos. Y dígalo. Toma en cuenta porque quiero que debatamos rapidito lo de Estados Unidos e Irán. Allá, Es ¿dónde voy? ridículo, esa orden de Interpol, ¿eso va para allá? No, no, para nada. Pero ¿Cómo bueno, se come? cierro la idea, señores, es hora de irnos a la acción, vamos a dejar de hablar tanto y vamos a irnos a la acción. Ya basta. Y exijamos a aquellos que les encanta hablar, pero no hacen nada, pues bueno, vamos a pedirles que, por favor, vamos a montarnos esta campaña, ¿ok? Bueno, cerrada esa rueda y nos quedan 10 minuticos con nuestra querida Gaby, ahora hablamos de Irán y de Estados Unidos. Ustedes saben que el pasado 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operación impecable a escasas cuadras o bloques del aeropuerto internacional de Bagdad en Irak. ¿Qué pasó con esta operación? Bueno, con unos drones no tripulados lanzó unos misiles balísticos y dio de baja, porque no es un asesinato, porque el tipo era un gran criminal, un gran terrorista, al general Soleimani, dio de baja al segundo general a bordo de las milicias Quds de Teherán y también a 8 funcionarios más cercanos a estas especies de grupos de exterminio iraníes. Bueno, resulta que el fiscal general de Teherán apareció en estas últimas 24 horas dando orden de detención internacional a Donald Trump. Habla de 36 personas involucradas en el asesinato, así lo dicen ellos, del general Soleimani, y ha mandado la orden a la Interpol con una solicitud para que sea habilitada la alerta roja, que es la más alta, la alerta roja en contra del presidente Donald Trump. Ahora, tú me hiciste una pregunta, ¿será que la Interpol va a aceptarlo o no? Pues ya la Interpol habló. La Interpol se le burló en la cara a Irán, le dijo, no señor, aquí nosotros no vamos a aceptar eso, aquí no ha habido un juicio, porque además hay que entender, y esto es lo que ellos están, y el régimen iraní, me disculpan, es lo que está procurando, y por acá lo tengo anotado, lo único que intentan es crear pura propaganda política, es decir, lo que están procurando es politizar. Tanto así que miren cómo actúa la teocracia iraní, y ya te doy la palabra. Ellos han propinado 22 ataques con misiles a puntos estratégicos de Estados Unidos en Irak. No dieron de baja ni a una sola persona. Pero los tipos son tan ineficientes que su sistema antimisiles iraní detectó lo que ellos creían que era un misil estadounidense, lanzaron un misil y resulta que dieron contra un avión ucraniano, matando a 176 personas que salieron de uno de los principales aeropuertos de Irán. Es decir, ellos mismos asesinaron a 176 inocentes este año en Irán. Entonces, si alguien tiene que pagar las consecuencias de sus actos, es el régimen teocrático de Irán. Básicamente. Es que, bueno, solamente el enunciado ya resultaba ridículo, por supuesto, como tú lo dices, la Interpol lo descartó de plano, en fin, todos ya los grandes analistas además ya han hecho todo el análisis correspondiente, pero aparte a forma de broma, que yo sé, mi gente, no se lo tomen en serio, yo sé que es un tema muy serio, pero de verdad, Pedro Carreño, ¿recuerdas cuando con la foto de Soleimani, con Maduro, Pedro Carreño, etcétera, decía, juraban vengar el honor de Soleimani? Yo digo, bueno, capaz que Irán envía a Pedro Carreño a poner preso a Donald Trump. Te digo, que de verdad bueno, pues eso se les olvidó rapidito, ¿no? Soleimani, ya recibieron barcos iraníes, lo importante es el contrabando que tienen ellos, ni siquiera contrabando. Ellos tenían a Alex Saab como el principal operador y representante del régimen de Venezuela, pero también el principal enlace con Teherán. Por cierto, que figuras emblemáticas colombianas como Piedad Córdoba, a quien es muy amiga de Alex Saab y con quien se mandaban frecuentemente emails privados hablando de la señora de Saab o de la ex esposa de Saab, de los hijos de la senadora, etcétera, etcétera. Piedad Córdoba ahora ya salió de una vez a desligarse. Varias, digamos, personajes de la política colombiana ya salieron rapidito, entre ellos Santos. Así es, Gustavo Petro salió a desligarse, Juan Manuel Santos, que además Juan Manuel Santos
ha sido tan cínico. A ver, para que entendamos, y ya ustedes seguramente lo conocen, él llegó, él estuvo en Miraflores, estuvo sentado enfrente a Alex Saab firmando un contrato de más de $1.000 millones, una industria. Y que él no sabía quién era. Sí, él no sabía quién era, y por supuesto, tú no sabes quién es, eres el presidente de Colombia, hay un representante de una empresa colombiana que está firmando en tu nariz y tú no vas a averiguar quién es esta persona. Por supuesto que tiene que saber quién está detrás de esto y cuál es su historia. Pero bueno, cuento corto, entender que no va a pasar nada con Interpol y lo que está procurando, a ver, vamos a entender qué hay detrás de todo esto. Es muy sencillo. Lo que está detrás es tratar de quitarle valor y asignarle un peso que no es político a todas las órdenes de detención de Interpol. Interpol responde no a lo que digan los políticos ni los gobiernos desde el punto de vista del poder ejecutivo de cada país. La Interpol responde a los documentos que son entregados por fiscales, por tribunales formales que deben ser independientes, que deben contar con unos criterios específicos, que se los entregan al Interpol, la Interpol los revisa y le coloca, por supuesto, la etiqueta que le corresponde, la amarilla, la roja, la que sea. Gracias a eso pudieron apresar por ahora y esperemos que tener nuevas noticias rapidito de Alex Saab, qué va a pasar, si va a ser extraditado o no, pero sí, gracias a una orden de Interpol, pues parece que sí. Así es, parece que finalmente va a ser deportado, todo pareciera indicar que va a ser extraditado. Yo creo que ya a Estados Unidos no se le va a escapar. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero les cuento algo, porque ya lo que nos quedan son 4 minutos, y a ti también te lo cuento, Gaby, te lo dije antes, pero lo confirmo públicamente. Dios mediante, hablando también del tema Venezuela, y hablando de la justicia que se va a aplicar en Venezuela, el día de ayer se cumplió 1 año del asesinato del capitán Arévalo, Costa Arévalo, Rafael Acosta Arévalo. Recordemos que él fue detenido por la DGCIM y pues fue tan brutalmente golpeado. Detenido con Bachelet ese viernes. Con Bachelet, eso es correcto. Fue tan brutalmente golpeado que lo mataron. De hecho, creo que había desprendimiento de distintos órganos. El informe de Tamara Sojú fue... Correcto. Entonces, el día de mañana, Dios mediante, a las 6 de la tarde, voy a tener a la viuda de Rafael, del capitán Rafael Acosta Arévalo, que en paz descanse, por supuesto. Ella ha estado muy activa, por supuesto, a partir de este primer año de conmemoración de su muerte. Y mañana la voy a tener, Dios mediante, en América Noticias, así que creo que es imperdible la entrevista, porque tener un testimonio de estos tiene un altísimo valor. Y bueno, dentro de ese testimonio entender que tenemos que seguir rescatando lo que tenemos que rescatar como país. Y esa es otra vez la invitación. Así es. Bueno, no me pierdo tu entrevista y es una de las tantas que tenemos que hacer. Igualmente, volver a hablar con Rafael Arrequesens, 1 año y tanto en la cárcel y dejado de la peor forma posible, con videos lo hemos visto, viuda de Fernando Albán, en fin, la lista es enorme. Los padres de Miomar, los padres de Pernalete, vuelven a salir todos estos nombres, no solamente del capitán Acosta Arévalo, sino de nuestros mártires, definitivamente todas las personas pues, que han sido asesinadas por el régimen genocida de Nicolás Maduro y que esperemos que alguna vez en la vida pues, tengan algún tipo de justicia, y no solamente justicia dentro de Venezuela, sino también justicia internacional. Son crímenes de lesa humanidad que nunca prescriben. Y después viene la más fuerte, la divina. Pero bueno, de cualquier manera, Gaby, yo encantadísimo de estar contigo. Una pregunta, ¿te vas a quedar en tu programa? ¿Vas a continuar la segunda hora? Voy a quedarme 1 hora más, sí, voy a leer los titulares, voy a quedarme 1 hora, así que te invito a conectarte, gracias por recordarlo, Claro. @Gaby_Patiño, en mi cuenta Instagram, Gaby Patiño presento el lunes 29 de junio, con todas las noticias que han ocurrido durante el día, así que allí los... Claro que sí, así que ya saben, los que quieran saber qué está pasando en nuestro continente y también en Venezuela, Gaby va con los titulares y además se queda desarrollándolos todos y cada uno de ellos. Mañana también por mi parte los invito a estar en mi sección, mi acostumbrada sección con Sergio Novelli a las 8:30 de la mañana a través del Día con Sergio. Vamos a estar hablando del tema Irán, vamos a estar hablando del tema Fundarredes, por supuesto el tema de los niños que están siendo reclutados en la frontera por parte de estos grupos terroristas. Así que bueno, como siempre les digo, que Dios me lo bendiga, se les quiere, se me cuida, nos despedimos. Hasta la próxima, mi querida Gaby. Gracias por acompañarme el día de hoy. Un placer como siempre. Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme, Vladimir. Gracias. Feliz Chao, tarde. chao. Hasta la próxima.